¿Qué pasaría si te dijera que la vida que estás viviendo en este instante fue creada mucho antes de que ocurriera? No por el destino, no por la suerte, ni siquiera por las decisiones que recuerdas haber tomado, sino por algo mucho más silencioso y mucho más poderoso. Durante los próximos minutos, olvida todo lo que crees saber sobre el éxito, el destino, la suerte e incluso sobre quién eres. Porque existe una idea tan poderosa que, si realmente la comprendieras, cambiaría para siempre la manera en que interpretas tu vida. ¿Y si el mundo que ves cada mañana no fuera la causa de tus experiencias, sino su consecuencia? ¿Y si las circunstancias no estuvieran creando tu realidad? ¿Y si fuera exactamente al revés? Durante más de 50 años, un hombre dedicó su vida a enseñar una verdad que muchos consideraron imposible. Una verdad que desafía la lógica, contradice nuestra educación y pone en duda todo aquello que creemos saber sobre el funcionamiento del universo. Su nombre era Neville Goddard y afirmaba algo extraordinario: la imaginación crea la realidad. No hablaba de fantasía, no hablaba de pensamiento positivo, no hablaba de repetir frases frente al espejo, hablaba del poder más profundo de la conciencia humana. Según Neville, todo aquello que experimentamos primero nace en un lugar invisible: nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro estado de conciencia, y solo después aparece frente a nuestros ojos como aquello que llamamos realidad. Si esto es cierto, entonces nunca has sido un simple espectador de tu vida. Siempre has sido su creador, aunque no fueras consciente de ello. Hoy descubrirás por qué miles de personas consideran a Neville Goddard uno de los pensadores más revolucionarios del último siglo, pero también descubrirás algo mucho más importante: cómo aplicar sus enseñanzas para transformar la forma en que experimentas tu propia vida. Porque tal vez el verdadero cambio no comience cuando el mundo mejore. Tal vez comience cuando tú decidas convertirte en alguien diferente. Neville Goddard nació en Barbados en 1905. Si alguien hubiera visto sus primeros años, jamás habría imaginado que terminaría convirtiéndose en uno de los autores espirituales más influyentes del siglo XX. De joven emigró a Nueva York buscando oportunidades como actor. Sin embargo, su vida cambió cuando comenzó a estudiar filosofía, religión comparada y las antiguas enseñanzas místicas. Fue entonces cuando llegó a una conclusión radical. La Biblia, decía Neville, no era un libro de historia, era un manual psicológico. Cada personaje representaba un estado de conciencia. Cada historia simbolizaba procesos internos. Y Dios no era un ser separado del hombre. Dios era la imaginación humana. Aquella afirmación escandalizó a muchos, pero Neville jamás dejó de repetirla, porque para él existía una única fuerza creadora, y esa fuerza habitaba dentro de cada persona. No importaba tu edad, no importaba tu dinero, no importaba tu pasado. Todos poseíamos exactamente el mismo poder. La diferencia era que casi nadie sabía utilizarlo. Imagina que te colocas frente a un espejo. Observas tu reflejo. Notas que tu ropa está desordenada. Entonces, decides limpiar el espejo, esperando que el reflejo cambie. Suena absurdo. El reflejo jamás cambiará mientras no cambie aquello que está frente al espejo. Neville utilizaba una idea muy parecida. Decía que el mundo exterior funciona exactamente igual. Las circunstancias son el reflejo. La conciencia es aquello que está frente al espejo. Intentar cambiar únicamente las circunstancias es como discutir con el cristal. El verdadero cambio ocurre dentro, y solo después aparece fuera,
puede parecer una idea difícil de aceptar. Después de todo, vivimos creyendo que el dinero produce tranquilidad, que una relación produce felicidad, que el éxito produce confianza. Neville invertía completamente ese orden. Primero aparece el estado interno, después llega la experiencia física. Aquí encontramos uno de los conceptos más importantes de toda su filosofía. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones pasajeras, no eres aquello que te ocurrió hace 10 años. Eres el estado de conciencia que ocupas la mayor parte del tiempo. Imagina que durante años has repetido silenciosamente: no soy suficiente. Aunque nunca pronuncies esas palabras en voz alta, comenzarás a actuar como alguien que las cree. Evitarás oportunidades, dudarás de ti mismo, aceptarás menos de lo que mereces, interpretarás cada fracaso como una confirmación. Y poco a poco el mundo comenzará a darte exactamente aquello que esperas recibir. No porque exista una fuerza castigándote, sino porque toda tu percepción estará filtrada por esa identidad. Ahora imagina lo contrario. Una persona que profundamente acepta que es capaz, que merece abundancia, que confía en sí misma. Sus decisiones cambian, su lenguaje cambia, su postura cambia. Las personas responden de forma diferente. Las oportunidades aparecen donde antes solo veía obstáculos. El mundo parece distinto, pero en realidad quien cambió fue el observador. Neville resumía toda su enseñanza en una frase: asume el sentimiento del deseo cumplido. Parece simple, pero contiene una revolución completa. La mayoría espera primero obtener resultados para sentirse diferente. Esperamos ganar dinero para sentir abundancia. Esperamos encontrar el amor para sentirnos amados. Esperamos alcanzar el éxito para sentirnos valiosos. Neville proponía exactamente lo contrario. Conviértete primero en tu interior, en esa persona. No finjas, no actúes, siéntelo. ¿Cómo caminarías si ya hubieras logrado ese sueño? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo mirarías el futuro? ¿Cómo reaccionarías ante los problemas? Ese estado interior es el verdadero punto de partida, porque la realidad siempre termina reflejando aquello que aceptamos como verdadero sobre nosotros mismos. Sin embargo, existe un obstáculo que todos enfrentamos: la duda, esa voz que aparece cada vez que intentamos cambiar. No funcionará, no eres capaz, ya lo intentaste antes. Neville jamás dijo que esa voz desaparecería. Dijo algo mucho más poderoso. No necesitas eliminar la duda, solo necesitas dejar de identificarte con ella. Un pensamiento no define quién eres, solo adquiere poder cuando decides creerlo. Y aquí comienza la verdadera transformación, porque el cambio no consiste en pensar siempre positivo, consiste en elegir conscientemente el estado desde el cual vivirás. Puedes sentir miedo y aún así actuar desde la confianza. Puedes experimentar incertidumbre y continuar creyendo en tu visión. Puedes escuchar las dudas sin convertirlas en tu identidad. Y cuando ese nuevo estado se mantiene el tiempo suficiente, la realidad comienza a reorganizarse lentamente, no como un milagro instantáneo, sino como la consecuencia natural de haberte convertido en alguien diferente. Pero Neville fue aún más lejos. Afirmó que el pasado tampoco es tan inmutable como creemos. Suena imposible. Después de todo, ¿cómo podríamos cambiar algo que ya ocurrió? La respuesta de Neville era sorprendente. No puedes modificar los hechos históricos, pero sí puedes transformar el significado que esos hechos tienen dentro de tu conciencia.
Y cuando cambia ese significado, también cambia el futuro que nace de él. A este proceso lo llamó la revisión. Cada noche, antes de dormir, recomendaba recordar algún momento del día que no hubiera salido como deseabas. Tal vez una discusión, una oportunidad perdida, un error, una conversación incómoda. En lugar de aceptar ese recuerdo como definitivo, te invitaba a reconstruirlo en tu imaginación exactamente como te habría gustado que sucediera. No como una fantasía para escapar de la realidad, sino como una nueva experiencia emocional. Vívela, escúchala, siéntela. Permite que tu mente la acepte como el verdadero desenlace. ¿Por qué? Porque, según Neville, la imaginación no distingue entre una experiencia intensamente vivida y una experiencia física. Lo que realmente transforma tu vida no es el hecho, es el estado de conciencia que ese hecho deja dentro de ti. Y cuando ese estado cambia, también cambia el camino que recorres a partir de ese momento. Es como reescribir el guión de una película. Las escenas anteriores permanecen grabadas, pero el final comienza a desarrollarse de una manera completamente distinta. Existe otro momento que Neville consideraba sagrado, ese breve instante entre la vigilia y el sueño, ese momento en el que el cuerpo comienza a relajarse, la mente deja de luchar y la imaginación se vuelve extraordinariamente receptiva. Él lo llamó el estado afín al sueño, conocido por muchos como SATS. Según Neville, durante esos minutos la mente consciente pierde fuerza y el subconsciente acepta con mayor facilidad aquello que experimentamos. Por eso recomendaba no utilizar ese instante para revivir preocupaciones, ni para pensar en deudas, ni para recordar fracasos, ni para anticipar problemas. En cambio, sugería algo mucho más poderoso. Elegir una escena muy breve, quizá recibir las llaves de la casa soñada, abrazar a la persona amada, escuchar a alguien felicitándote por un logro, ver el saldo bancario que deseas, o simplemente experimentar una profunda sensación de gratitud. No debía ser una escena complicada. Cuanto más sencilla, mejor. Lo importante era repetirla una y otra vez, hasta quedarse dormido sintiendo que ya era real. No mañana, no algún día, ahora, porque para Neville el subconsciente no responde a las palabras, responde al sentimiento. El sentimiento es el lenguaje con el que la conciencia escribe la realidad. Aquí aparece una pregunta inevitable. Si esto funciona, ¿por qué tantas personas practican estas enseñanzas y no obtienen resultados? Neville respondía con una honestidad desarmante. Porque la mayoría imagina durante unos minutos, pero vive las otras 23 horas del día identificándose con la duda. Visualiza abundancia, pero habla constantemente de escasez. Visualiza amor, pero actúa desde el miedo al abandono. Visualiza éxito, pero sigue viéndose como alguien incapaz. La conciencia siempre termina imponiéndose sobre el ejercicio aislado. No es cuestión de visualizar 5 minutos, es cuestión de convertirse en una nueva versión de uno mismo. Esa es la diferencia. No estás intentando convencer al universo, estás transformando tu identidad. Y cuando la identidad cambia, las decisiones cambian, las conversaciones cambian, las oportunidades cambian. Incluso aquello que antes parecía una coincidencia comienza a alinearse de forma inesperada. No porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú comenzaste a verlo desde una conciencia diferente. Quizá la enseñanza más profunda de Neville sea esta. No necesitas perseguir la vida que deseas,
Necesitas convertirte en la persona para quien esa vida es natural. Hay una enorme diferencia. Quien persigue algo afirma inconscientemente que aún no lo posee. Quien lo encarna ya vive desde la plenitud. Observa a las personas que admiras. Su mayor fortaleza rara vez está en sus recursos. Está en la imagen que tienen de sí mismas. Antes de que el mundo creyera en ellas ya habían creído. Antes de recibir reconocimiento, ya actuaban como personas valiosas. Antes de obtener resultados, ya caminaban con la certeza de que esos resultados eran inevitables. Eso es exactamente lo que Neville intentó enseñar durante toda su vida. La transformación ocurre 2 veces. Primero en la conciencia, después en el mundo físico, nunca al revés. Sin embargo, existe un detalle que suele pasarse por alto. Neville jamás invitó a vivir desconectados de la acción. Al contrario, cuando el estado interno cambia, la acción aparece de manera natural, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin desesperación. Las oportunidades comienzan a sentirse evidentes. Las decisiones correctas parecen más claras. Las conversaciones adecuadas surgen casi espontáneamente. Él llamaba a esto el puente de incidentes, una cadena de acontecimientos aparentemente normales que termina conduciéndote exactamente hacia aquello que imaginaste. Desde fuera parecen casualidades, desde dentro son la manifestación gradual del estado que elegiste habitar. Por eso insistía tanto en no obsesionarse con el cómo. La mente siempre quiere controlar cada paso. La conciencia simplemente sostiene el destino. No necesitas conocer todo el camino para comenzar a recorrerlo. Solo necesitas mantenerte fiel a la versión de ti mismo que ya vive aquello que deseas. Imagina despertar mañana. Nada parece haber cambiado. La misma casa, el mismo trabajo, las mismas personas. Pero hay algo distinto. Tú. Ya no reaccionas desde el miedo. No defines tu futuro por lo que ocurrió ayer. No permites que las circunstancias dicten quién eres. Comienzas a vivir desde una certeza silenciosa. Y poco a poco, el mundo responde. No porque el universo te deba algo, sino porque finalmente dejaste de contradecir aquello que deseas experimentar. Quizá ese sea el verdadero mensaje de Neville Goddard. No eres un espectador de la vida. Eres el autor invisible del guión que se representa cada día frente a tus ojos. Cada pensamiento sostenido, cada emoción aceptada, cada imagen repetida con convicción. Está escribiendo el próximo capítulo de tu historia. La pregunta nunca ha sido si estás creando tu realidad. La pregunta es, ¿qué realidad estás creando en este mismo instante? Porque la imaginación sigue trabajando, incluso cuando no eres consciente de ello. Así que, a partir de hoy, observa cuidadosamente aquello que permites habitar en tu mente. Protégelo, aliméntalo. Haz de tu conciencia el lugar donde nacen las posibilidades y no los límites. Tal vez el mundo exterior tarde un poco en reflejar el cambio, pero cuando tu estado interno permanece firme, la realidad termina alcanzándolo, y ese es el mayor acto de poder que un ser humano puede descubrir. No cambiar el mundo con sus manos, sino transformarlo desde la profundidad de su propia conciencia. Porque, como decía Neville Goddard, atrévete a asumir que ya eres aquello que deseas ser, y el mundo encontrará la manera de hacerlo realidad. Si este mensaje resonó contigo, háblanos de tu experiencia en los comentarios, y si conoces a alguien a quien pueda ayudarle, compártelo, para que podamos ayudar a más personas a elevar su conciencia y cambiar su vida. También te dejo en la descripción
los enlaces a los libros de Neville Goddard, por si te gusta la lectura. Y recuerda la vida que has estado esperando. Lleva todo este tiempo esperándote a ti.